¿Qué más le podemos pedir a este arranque de la tarde en este día martes del 9 de agosto del año 2016? El Consejo al Día por Radio Espacial 97.3 MHz. Muchísimas gracias a la radio por la apertura, gracias por dejar entrar a esta propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Programa que se emite todos los martes entre las 13 y las 13:30 y con repetición los días jueves. Así que si nos está sintonizando día jueves, ya voy a contarte cuáles serán las proyecciones meteorológicas para ese día. Mientras tanto, martes a esta hora, 13:05, temperatura 23 grados, más que óptimo. Y bueno, vamos a recordarte quiénes hacemos esta propuesta comunicacional. La operación técnica está a cargo del señor Andrés Valdés. Gracias, Andrés. Buenas tardes, como siempre. Y de realización, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la comisión directiva en pleno, allí a la cabeza el contador Raúl Chipoletti. Muchísimas gracias por la apoyatura que nos brinda toda la comisión directiva. Gracias a mi querida amiga, la licenciada Eli Suárez, que es la productora de este programa. Tenemos en detalle todo lo que vamos a contarles en el transcurso del mismo. Mi nombre es Beatriz Carreño, para acompañarlos en este espacio y recordarles cuáles son los números de contacto de la radio. Teléfono fijo 445-6363, mensaje de texto WhatsApp al 15-421-8080 o por Face de la radio, facebook.com/Radio Espacial. Y nos pueden escuchar también por internet en www.grupotesiscatamarca.com.ar. Recordamos, repetición, día jueves, en vivo, el programa está emitiéndose en este día martes y queremos contarles que hoy nos visita y ya está en los estudios de la radio el contador Antonio Repele, quien es coordinador de la Comisión de Impuesto del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El contador Repele nos hablará sobre las nuevas medidas en temas impositivos que son muy importantes para las pymes, las pequeñas y medianas empresas del país, y también sobre aquellas normas que aún no se implementaron, pero son realmente muy necesarias, producto de la actualidad económica. Esa actualidad que también estará situada en el plano local, en el plano regional. No vamos a quitarnos del plano regional, porque también es bueno saber si esto alcanzará o no también a las pymes locales. A los profesionales de nuestro consejo le informamos que el lunes se reunieron las comisiones de capacitación y de balance social. Hoy martes a las 20 se reunirán las comisiones del sector público y de impuestos. En tanto, el miércoles a las 21 horas de esta semana lo hará la Comisión de Jóvenes Profesionales. El Consejo Directivo estará informando en los próximos días sobre día y hora de reunión de las comisiones de administración, de contabilidad y auditoría, cooperativas, economía y laboral. Por todo ello, se está invitando a los profesionales matriculados a sumarse a las reuniones en los días y horarios indicados. Y si desean recibir información específica de cada comisión, deben enviar un mail para ser agregados al respectivo grupo de correo. Recordamos que desde la semana pasada, la Comisión de Economía comenzó a difundir un resumen sobre los principales acontecimientos de la realidad económica reciente que son importantes para la tarea de nuestros profesionales. En el transcurso de nuestro programa Consejo al Día, iremos dando a conocer muy brevemente estas novedades. Hay mucha información en el programa de hoy, pero queremos descomprimir, queremos acompañar también toda la data necesaria para los matriculados con muy buena música que llega de la mano de Lito Nevia. Qué buen exponente del rock nacional, Andrés. La balsa en este paréntesis que hacíamos en Consejo al Día. Y bueno, lo que llega a continuación lo presenta Andrés. En Consejo al Día, entrevista. Para presentar al contador Antonio Repele, quien es coordinador de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Lo saludamos. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes. Sí, hola Beatriz. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, bueno, gracias por acompañarnos en este final del día, comienzo de la tarde, así que estamos en el buen día. Buenas tardes, viene bien cualquier cosa, y viene bien todo lo que usted nos va a informar, porque ha llegado para hablarnos sobre las novedades en materia impositiva, que son muy importantes, lo decíamos, para las pequeñas y medianas empresas. Nuestras pymes también ávidas de conocer en detalle de qué se trata todo esto, cómo se verán beneficiadas. Sí, hace unos días se publicó la ley 27264, que aún está sin reglamentar por parte del Poder Ejecutivo y por parte de AFIP, entre otros organismos, la cual instrumenta una serie de medidas tendiente a favorecer
impositivamente y financieramente a las pymes. Convengamos que el término pyme se refiere a la pequeña y mediana empresa, pero en realidad hay una discriminación entre micropyme, pyme, mediana 1 y mediana 2. Esto está por resoluciones de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Producción. Obviamente que toda medida dirigida a la pyme siempre es bienvenida, sobre todo si se trata de favorecerla ya sea con menos impuestos o con mayores financiaciones, y sobre todo en el entorno económico financiero que en este momento tiene el país, que es, digamos, difícil en cuanto a la recesión que hoy estamos experimentando. Esta ley, insisto, bienvenido sea, trae una serie de medidas impositivas y financieras. Entre las impositivas, concretamente, expone que el impuesto, por ejemplo, el impuesto a la ganancia mínima presunta, va a dejar de ser aplicable a partir de enero del 2017. Y otra medida muy importante es que el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es un impuesto netamente regresivo, que por cada movimiento bancario la AFIP cobra el 0,6%, va a ser imputado íntegramente como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Hoy solamente era una proporción muy pequeña del impuesto a los créditos. Entonces, todo lo que uno ve en el resumen de cuenta que va para la AFIP por medio de la ley de impuestos a los débitos y el crédito, para las pequeñas y micropymes, el 100% de ese impuesto va a ser computado como pago a cuenta. ¿Qué significa esto? Que ya no va a ser más una pérdida, porque uno veía el resumen de cuenta, aparte de todos los gastos bancarios, obviamente, que había, y veía este importe y decía, a la pucha, por cada movimiento me cobran el 0,6, entonces en forma mensual y obviamente sumando anual, era una suma importante. Hoy, con este beneficio, yo diría el más concreto de esta medida, es bienvenido porque a partir de, digamos, de esta ley va a ser computado totalmente. Pero para las pymes, digamos, chicas y las que le siguen, las, digamos, pequeñas y medianas, no las, digamos, las de los dos últimos tramos de las resoluciones de la Secretaría de Mediana Empresa. Ahora, hay otra serie de beneficios, yo diría, dije los dos más principales. Pero los otros beneficios son, por ejemplo, que si una pyme hace una inversión en bien de uso, puede también tomar el 10% de ese bien de uso como pago cuenta de impuesto a las ganancias. Y aparte, si le queda el crédito de IVA, lo puede tomar, la DG le puede dar un bono para pago de impuestos. Medidas muy buenas porque favorecen la inversión. Entre otras cuestiones. Ahora, lo que esperamos cuando se reglamentó esto es la simplificación, porque la experiencia nos indica que todo este tipo de medidas que benefician a las pymes, a veces en los entramados de reglamentaciones se torna muy compleja su utilización. Y eso es lo que pedimos, que haya simplicidad, practicidad y sobre todo a la hora de acceder a los beneficios no se complejice mucho. Insisto, la experiencia nos indica todo lo contrario. Esta ley trae otros beneficios financieros como bonificaciones de tasas que esperemos que, llegado el momento, cuando una pyme necesite un crédito, no se tope con la tamaña burocracia que normalmente suelen pedir las entidades financieras y que después quedan en letra muerta todo esto. O sea, en los hechos, el objetivo de la ley es muy bueno y esperemos que en sus reglamentaciones no se burocratice demasiado la obtención del beneficio. Pero insisto que los dos primeros beneficios impositivos son muy buenos. Bien, bueno, tenemos más datos para brindar a quienes nos están escuchando, los matriculados que seguramente también están interesados en conocer en detalle los aspectos de la ley, pero fundamentalmente los beneficiados, ¿no? Los representantes responsables de las pymes. Así que, bueno, vamos a situarnos en el plano local, pero esto dentro de un ratito, si es que no ha quedado nada en el tintero, antes de hablar del tema local, regional. ¿Algo más sobre los beneficios? Esta ley sin duda, como le dije, falta la reglamentación. Sí. Y entre otras medidas, también trae
el beneficio del pago del IVA diferido, Ajá, que si bien ya está instrumentado en estos momentos por resolución de AFIP, no obstante esa instrumentación que dice que el IVA de cada mes se va a pagar al vencimiento del tercero, que en realidad le restó a esto utilidad, porque de última hay que pagar 3 meses juntos, que es la crítica que se lo hace al sistema actual. Esta ley dice que el IVA de las pymes se va a pagar al segundo mes siguiente al vencimiento original. O sea, si es un mes y a los 3 meses del vencimiento de ese mes se va haciendo el vencimiento, espero ser claro con esto, o sea, en otras palabras, cada 3 meses, sería ideal y no como está hoy instrumentado, que es cada 3 meses juntos, porque hay que juntar la plata y por ahí el empresario ese momento no tenía la plata los 3 meses y se le dificulta. O sea que en algunos casos, con lo que hoy reglamentó la DGI, se le hace medio falto de practicidad. En esta ley, y esperemos que se reglamente claramente este tema, va a ser específicamente cada 3 meses. Es una medida muy buena desde lo financiero, porque a veces el empresario vende, no cobra al mes y al mes siguiente, por lo menos tiene 3 meses de respiro para poder depositar el IVA como realmente financieramente digamos, puede, es un respiro financiero. Muy bien. Contador, si bien cada responsable de pymes, individuales o en forma colectiva, estarán interiorizándose de esto con sus responsables de las finanzas, del tema contable de la empresa, hay un organismo como lo es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la misma AFIP, hay entes en donde la gente puede recibir asesoramiento sobre todo esto. Sin duda, o sea, primero hay que esperar la reglamentación, porque la ley está solamente como ley, faltan los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y de los distintos organismos como ser de la CEPIME, de la AFIP, entre otros. Y la AFIP, y obviamente en el Consejo Profesional, siempre estamos para los colegas dispuestos a aclarar cualquier duda al respecto. Perfecto. Vamos a hacer un paréntesis musical nuevamente, Andrés. ¿Cuál será tu propuesta? Disfrutamos de la música y cuando regresemos estaremos en la segunda y última parte de la entrevista con el contador Antonio Repele, coordinador de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Todo lo mencionaba anteriormente. La ley, ¿es suficiente o hacen falta algunos otros instrumentos o elementos para el ámbito local o regional? No, de acuerdo a mi punto de vista no es suficiente. Es bienvenida, obviamente, como todo instrumento dedicado a beneficiar a las pymes, pero hoy se impone, y algo que nos llama la atención poderosamente, que el gobierno no haya instrumentado, es la actualización de los parámetros del régimen de monotributo. El monotributo es un régimen simple que sustituye IVA ganancia, en la cual hay muchísimos contribuyentes del país que hoy están categorizados y algunos están saliendo por la falta de actualización. Nos llama la atención que esto no se haya hoy por hoy legislado, esa actualización, máxime cuando el mismo administrador de la AFIP, ABAP, tiene todas las facultades para hacerlo. Si se quiere favorecer a las pymes, yo creo que hoy una medida imperativa es actualizar los parámetros del monotributo, porque en él hay empresarios chicos, micropymes, profesionales, oficiantes, que debido a la inflación de los últimos 3 años, porque la última actualización del régimen fue del 2013, obviamente han tenido incrementos nominales de ingresos y hoy están algunos casi fuera o algunos han tenido que salir del régimen del monotributo porque el gobierno no actualizó la escala. Entonces, si queremos dar un beneficio concreto a la micropyme, hoy es totalmente imperioso actualizar el régimen del monotributo. ¿Por qué? Porque así se beneficiaría, entre comillas, porque no es un beneficio, es actualizar acorde a los valores de inflación que hubo, los parámetros para que se pueda operar y teniendo en cuenta los objetivos del monotributo, que es simplificar y disminuir la carga tributaria de aquellos que son micropymes. Y convengamos que hay cientos de miles de micropymes que hoy, insisto, están muy, digamos, al borde de salirse o ya salieron del monotributo porque no se actualizaron las escalas, por ejemplo. Bien. Estaba pensando, por ejemplo, en los rubros, de acuerdo al contexto regional, por allí, en términos de productividad, no es lo mismo un rubro que otro, textil, gastronómico, en fin.
¿Hay alguna suerte de discriminación o la ley es única para todos? ¿Estos cambios rige para todos? Esta ley de PYME tiene un artículo en general que dice que cuando haya alguna región se pueden aplicar algunos parámetros diferenciales. Está muy en general y hay que ver cómo se reglamenta, porque no nos olvidemos que esta ley sale a nivel nacional y ahora esperemos que todo lo regional tenga el beneficio de lo regional y o sectorial, porque como decía antes, a veces las experiencias nos indican que la ley se hace para los gobiernos centrales y pocos se olvidan del interior. Así que esperemos que ese artículo se reglamente en buena forma, teniendo en cuenta lo regional, porque no es lo mismo una micropyme de Catamarca que una micropyme de Capital Federal. Muy bien. Contador, ha sido muy amable de visitar los estudios de Radio Espacial y visitar el programa Consejo al Día. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Estuvimos en compañía del contador Antonio Repele, quien es el coordinador de la Comisión de Impuesto allí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Actualidad institucional. Como lo contábamos en la apertura del programa desde la semana pasada, la Comisión de Economía comenzó a difundir un resumen sobre los principales acontecimientos de la realidad económica reciente que son importantes para la tarea de nuestros profesionales. Aumentos de tarifas suspendidos. La jueza de primera instancia de San Martín, Martina Forns, suspendió los aumentos de las tarifas de electricidad que se aplicaron en febrero. Economistas advierten sobre los efectos negativos de esta medida en cuanto a déficit fiscal del gobierno e inversiones en el sector. El gobierno busca acuerdo con Suiza para acceder a cuentas. El titular de la AFIP, Alberto Abad, avanza en un convenio bilateral con el embajador de Suiza para acceder a las cuentas de los argentinos en dicho país de manera automática. Este acuerdo se suma a los 20 convenios de intercambio bilateral ya firmados por la AFIP en distintos países. Vamos a recordar que Consejo al Día se emite en directo este día martes, pero la repetición del programa va los días jueves entre las 13 y las 13:30. Las condiciones meteorológicas en la tarde de hoy serán con cielo algo nublado, vientos moderados del sector norte para el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, el día jueves se puede presentar con nubosidad variable, así que si nos está siguiendo a día jueves, esas pueden ser las condiciones para esa tarde. Seguimos a la hora 13:26 con más información, actualidad institucional. Y vamos a continuar con las novedades económicas, porque se publicó el barómetro de la deuda social de la infancia, elaborado por la UCA. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina advierte en su informe que en la Argentina hay casi 7 millones de niños en pobreza. El estudio focaliza su análisis en la pobreza multidimensional, considerando distintas dimensiones fundamentales para una vida digna. En otro orden de cosas, la recaudación fiscal de julio sin mejoras. En julio los ingresos del Fisco Nacional tuvieron una variación del 23% respecto a igual mes del año pasado. Dicho incremento resulta insuficiente si se lo compara con la inflación del mismo periodo. El titular de la AFIP declaró que la baja recaudación es consistente con la baja tributaria que se hizo. Superávit en comercio exterior en el primer semestre. Las exportaciones superaron a las importaciones en 479 millones de dólares. Dicho saldo obedeció a una mejora en los términos de intercambio. En importaciones, la baja en el precio del crudo más que compensó la baja en el precio de los commodities que exportamos, soja y cereales. Por otro lado, les recordamos también, esto ya en otro orden de cosas, tiene que ver con todo el servicio que se le brinda desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y esta solicitud, responder a la encuesta de capacitación que se envió a los correos electrónicos de los matriculados y que fue publicada en las redes sociales del Consejo Profesional. Por supuesto, es muy importante la opinión de los interesados, especialmente en lo que se refiere a temas no incluidos expresamente. En este caso, es intención del Consejo conocer las áreas en las que se desea recibir capacitación y luego los temas específicos. Es por ello que se solicita completar la encuesta indicando el área de interés y luego el tema puntual. También, si lo desean, pueden sugerir disertantes para cada área o bien temas no incluidos en las mismas. Las propuestas pueden presentarlas hasta este viernes 12 de agosto. 13:29, creo que tenemos tiempo, Andrés.
Como lo venimos mencionando, ya está a disposición de los profesionales la revista Consejo al Día, la número 6. Como siempre, ahí está toda la actualidad profesional, eventos, fotos, artículos de opinión, entre otros artículos también de interés. Quienes así lo deseen pueden retirarla de la sede de República 754. La distribución es totalmente gratuita. Y vamos con la última parte del resumen económico semanal de la Comisión de Economía del Consejo Profesional. La Nación firmó acuerdo con provincias. El convenio es complementario al firmado en mayo por la reducción del 15% que se detraía de la masa coparticipable para ANSES. El mismo determina los montos que le corresponde a cada provincia por la devolución del 3% y por el préstamo que recibirán del 6%. Asimismo, se firmó una carta de intención para lograr el equilibrio fiscal en el año 2019. El Banco Central retomó la baja de tasas tras mantener la tasa invariable durante 3 semanas. El Banco Central de la República Argentina recortó en 25 puntos básicos la tasa de interés de las LEBAC a 35 días, tasa de referencia del mercado, de 30,25 a 30%. La justificación brindada por la institución se basa en estimaciones de inflación con tendencia a la baja de acuerdo a fuentes estatales y privadas. Rige el blanqueo. El 1 de agosto entró en vigencia el sistema de blanqueo de capitales reglamentado por la AFIP. En el primer día, el simulador del organismo que permite calcular costos del blanqueo tuvo más de 1.000 consultas. Se espera que el grueso de capitales ingresen en diciembre. En la República Argentina, a la hora 13:33. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este programa Consejo al Día, como todos los martes, en directo por FM Espacial 97.3 MHz. Los días jueves, la grabación de este programa, la están siguiendo, seguramente tratando de conocer en detalle algunas cositas que han quedado pendientes, o tal vez porque engancharon el programa un poquito tarde. Bueno, no lo hagan, de 13 a 13:30 por Radio Espacial 97.3. Muchas gracias, Andrés, por la excelente compañía allí en la técnica. Nos reencontramos en un nuevo programa de Consejo al Día. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. Hasta aquí compartimos Consejo al Día por FM Espacial 97.3 MHz. Un espacio para entender la economía actual.